nosotros justamente vamos a hablar sobre las posibilidades, si es que el Congreso quisiera, de que se adelanten las elecciones, y para eso hemos contactado al abogado José Naupari. Él es abogado experto en Derecho Electoral y nos da su opinión del tema. Señor Naupari, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Pati. Bueno, desesperada situación, porque por un lado se reclama algo en las calles que el gobierno trata, tímidamente, pero trata de impulsar, y al que el Congreso le cierra todas las puertas. Ayer hemos escuchado una discusión francamente vergonzosa en el Congreso de la República, según la cual el Congreso se peleaba porque hay quienes no quieren adelantar 1 centímetro más las elecciones, que lo ya planteado para abril del 2023, que ni siquiera tenemos la garantía de que tenga los votos suficientes. ¿Se pueden adelantar en sentido práctico las elecciones para este año? Formalmente el tema no es si se puede o no se puede. El tema en sentido estricto es qué cosa voy a acortar. ¿Legalmente es posible? Sí, legalmente es posible. Recordemos que, por ejemplo, al menos sobre el papel, son 270 días los que separan en un escenario de normalidad la convocatoria de la fecha de elección. Si se hace el primer domingo de octubre, eventualmente tenía que haberse dado la convocatoria en enero. Tranquilamente podía darse eventualmente la quincena de febrero, fines de febrero, y ahí tendríamos que ver qué cosa tocar, qué cosa recortamos. El padrón de todas maneras, las PASO de todas maneras. Otra cosa es qué cosa canjeamos a cambio de las PASO, de las primarias. Quizás por ahí también el tema de qué nuevo plazo le colocamos para que los partidos se puedan inscribir, porque los partidos ahora que quieran participar solo podrían inscribirse hasta la fecha de la convocatoria. Pero son cosas que formalmente hablando se pueden mover. Toda reglamentación se puede adecuar a las circunstancias, como de hecho ha ocurrido en otros momentos críticos de nuestro país. Pienso en la caída del régimen de Alberto Fujimori, por ejemplo, ¿no? Bueno, en el caso de Alberto Fujimori había que recordar que, entre comillas, la cosa no era tan compleja porque, por ejemplo, no había ley de elecciones políticas. Y los plazos eran, por ejemplo, el plazo para presentar lista de candidatos al Congreso era 60 días antes, no 110 como ahora. El plazo para presentar una fórmula presidencial era 90, no 110 como ahora. Pero se adaptó. La anticipación no era 270 días. Pero igual se adaptaron a las necesidades, digamos, con lo que tenían, hicieron posible un proceso electoral sui generis, ¿no? Claro, bueno, sin ir de repente, sin remontarnos no tan atrás en el tiempo, habría que recordar que para las elecciones generales de 2021, para las elecciones regionales y municipales de 2022, se hizo un marco normativo ad hoc atendiendo o utilizando el argumento del COVID. Sin ir muy lejos, cuando se disolvió el Congreso en el 2019 y no había ningún marco normativo legal, porque la Constitución solo decía 4 meses, se adecuó el tema a la excepcionalidad y se llevó a cabo la elección en 4 meses, porque no había ninguna norma legal que desarrolle cuál era el marco normativo aplicable si se disolvía el Congreso, y la Constitución solo decía que la elección tenía que llevarse a cabo en 4 meses. De acuerdo entonces con lo que está planteando, otro tema del que se agarran los congresistas es que los organismos electorales dijeron que no se podía. Primero lo dijeron antes de los 50 muertos, lo cual no es un dato menor. Y segundo, no dijeron que era imposible, dijeron que no se podía hacer unas elecciones con todas las garantías que se hubiera querido si es que se adelantaban. Pero claramente ese ya no es el escenario en el que estamos, ¿no? Bueno, habría que recordar que el jurado se pronuncia sobre la base de proyectos de ley en sentido estricto. Así es. Cuando fueron al Congreso les pidieron opinión sobre un proyecto de ley en concreto. Y ellos se pronunciaron sobre ese proyecto de ley. Punto 2, si mal no recuerdo, cuando fueron el sistema electoral se pronunciaron sobre la base del marco normativo legal que había en ese momento. Es decir, ahorita están pensando en la reforma que está un poquito más arriba, la Constitución. Entonces, lo que en su momento dijo el jurado, bueno, ya acá, reforma de la Constitución. Pero si reformando la Constitución yo tengo que aplicar el marco normativo legal con los plazos que están, eso es inviable. Pero si me vas a modificar la Constitución y luego me vas a modificar también la ley, ahí el tema es que el jurado no puede estar por encima de la ley. O sea, si me vas a modificar la Constitución y me vas a modificar la ley, el jurado simplemente tiene que cumplir. De acuerdo. Los proyectos de ley para cambiar la composición del Jurado Nacional de Elecciones es una de las cosas que reclaman quienes no quieren que se adelanten y dicen que esa reforma se tiene que hacer. Parece la menos indicada en estos momentos, ¿no? Sí, bueno, dentro de todo, el proyecto de dictamen que se sometió a consideración de la Comisión de Constitución y Reglamento el pasado martes no planteaba en sí mismo cambiar la conformación, sino ampliarla, ¿no? Ir de 5 a 7, digamos, crear jurados descentralizados.
había algunos temas técnicos que ajustar, pero al menos a nivel de la Comisión de Constitución no estaban en la onda de cambiémoslos ahorita, eventualmente coloquemos dos más, pero no cambiamos. De acuerdo. Y eso es justamente lo que se está reclamando, así como no impulsar reformas como bicameralidad o reelección en momentos tan convulsos, ¿no? Sin duda, ¿no? Yo creo que ahorita hay que primero, evidentemente, sin tener que estirar como un chicle la Constitución ni las normas, es saldar el problema hoy día, porque hoy día tienen un tema técnico. De acuerdo. Y es si van a proceder o no con una reconsideración cuando ya se dispensó el trámite de acta y ya se aprobó la primera votación con más de 87. Este es el primer escollo que ellos van a tener. Ok, muy bien, muchísimas gracias, señor Nopari. Clarísimo entonces, sí se puede, si es que se quiere. Hay muchos ajustes que hacer, pero si no, si hay voluntad, se pueden ajustar las elecciones hasta el punto en que se pueden adelantar para generar cierta calma social. Muchísimas gracias, estaremos en contacto cuando se decida finalmente qué se va a hacer con las elecciones en nuestro país.